las tormentas pueden ser muy beneficiosas, ¿sabía usted? Esa tormenta o esa necesidad, esa circunstancia moldea nuestra actitud, quizá moldea nuestra paciencia, quizá moldea nuestro enojo, quizá moldea nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Muchas de las tormentas son para corregir. Y déjeme decirle que a veces vamos a atravesar cosas y decimos, ¿por qué estoy cayendo en lo mismo y estoy pasando por lo mismo? Muchas de las ocasiones son actitudes que no han cambiado en la primera tormenta y nos vuelven a caer hasta que aprendamos, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? También hay tormentas que son para perfeccionar al creyente. Que aunque estemos en los caminos de Dios y estemos caminando de acuerdo a como Él quiere y estemos dentro de su voluntad, aún así van a haber situaciones para perfeccionar nuestra fe, nuestro carácter. Veremos hoy cómo algunos de los discípulos, hermanos, estuvieron en una tormenta por obedecer. Dice así la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Usted cree que Jesús, al mandarlos a la barca, sabía lo que estaban pensando y sabía la situación que iban a enfrentar? Sí, Jesús ya sabía a dónde los estaba mandando, y Jesús sabía que iban a ir a batallarle. Porque dice la palabra que ellos empezaron a remar y en la noche se vino una tremenda tormenta, que ellos estuvieron toda la noche, ¿verdad?, remando contracorriente. Dice a la cuarta vigilia, alrededor de las 3 a las 6 de la mañana. Y no solo esto, venían de haber alimentado a más de 5,000 personas. Jesús sabía todo esto. Jesús estaba en control de todo esto. Hermanos, muchas veces estamos en una situación, ¿verdad?, donde Dios nos habla y Dios nos pasa por situaciones, pero aún no comprendemos quién es Él verdaderamente, de lo que es capaz Jesucristo, de lo que nos ha salvado. Podemos decir, wow, Dios perdonó mis pecados, pero a veces tenemos que pasar por situaciones para comprender verdaderamente lo que es el sacrificio de Jesús y lo que es estar en pecado y que hayamos sido salvos siendo pecadores. Nuestras fuerzas, nuestras habilidades, lo que sabemos no es suficiente para calmar tempestades, sino el que Dios sea presente en nuestras vidas. Y viéndoles remar con fatiga, Jesús los observaba, ¿verdad? Cristo no estaba en la barca, ¿verdad? Jesús, yo creo que les enseñó algo bien impresionante aquí. ¿Cómo reaccionarían los discípulos cuando Él no estuviese? ¿Se da cuenta la preparación? Primero Cristo va con ellos en la barca, después Cristo llega en la barca, pero después Cristo no estuviera en las persecuciones, pero el Espíritu Santo estuvo con ellos. Pero Él los estaba formando para ver cómo reaccionaban ante una tormenta en la ausencia de Cristo físico. Los discípulos se vieron en una situación en la persecución donde ya no estaba Cristo con ellos, pero ellos creían en lo que les dijo. Nosotros no vemos a Cristo presente hoy en día, pero creemos en su palabra. Creemos en lo que Él ha dejado y creemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Familia, los discípulos, a pesar de ver lo que Jesús hizo, sus corazones aún no creían que Él era el Hijo de Dios.
A veces pasamos situaciones, ¿verdad? Y decimos, Dios, si me libras de esto. Y Dios a veces nos da la salida. Y Él sabe que aún no hemos comprendido que fue Él el que nos sacó, que fue su misericordia. Y hasta a veces decimos, lo hice porque logré hacer esto y no porque Dios me sacó de la necesidad, de la dificultad. Y entonces Dios sabe nuestro corazón, ¿verdad? Y nos vuelve a pasar por tormentas hasta que comprendamos y doblemos rodillas y digamos, fue por la misericordia de Dios que estoy aquí. Había sido su incapacidad de reconocer a Jesús lo que motivó al Señor a mandarlos rápidamente a la barca y a la tormenta. Y Jesús estaba revelando que Él era del cual Job hablaba, que caminaría sobre las aguas. Jesús no solo caminó por verse impresionante, sino Jesús estaba cumpliendo profecías. Y Jesús les estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Cuando nosotros no entendemos quién es Jesús, familia, su presencia, las situaciones nos pueden turbar, las tormentas nos pueden tumbar, como le ocurrió a los discípulos. En la primera tormenta, los discípulos, en la primera donde Jesús viene con ellos, dicen, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Pero leamos Mateo 14, dice, entonces, después de que pasó esto, entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios.